Damos inicio al seminario internacional. Invitamos a nuestro primer expositor. Se trata del economista Juan Carlos Jácome, intendente zonal de Guayaquil de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Juan Carlos es economista por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con maestrías en Teoría Económica y Análisis de Políticas Sociales en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Se ha desempeñado en otros cargos como gerente de intervención en la aduana del Ecuador, asesor económico del directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, consultor económico privado y catedrático de algunos centros educativos de la ciudad de Guayaquil. El economista Juan Carlos Jácome nos presenta el tema, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Bienvenido, economista. Bien, buenos días a todos los presentes. Para mí es un gusto compartir con ustedes un par de ideas formales, dado que parten de la ley que administramos como entidad, en este caso la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, para que ustedes puedan tener una idea mucho más clara de lo que hacemos, aunque entiendo yo que con lo que han escuchado largamente desde el día de ayer, ya tendrán una idea más clara de hacia dónde vamos y por qué estamos en este lugar. El día de hoy haremos algo bastante general sobre aspectos relevantes de la ley que les mencioné inicialmente, con la finalidad de aterrizar conceptos muy relevantes e importantes para la interpretación de lo que estamos aquí desarrollando. La primera interrogante es, bueno, ¿hacia dónde van? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el objeto de su norma, de su ley? Y aquí podemos definir 4 ámbitos o dimensiones importantes. La primera de ellas es el abuso de operadores económicos con poder de mercado. La segunda de ellas son los acuerdos colusorios o prácticas prohibitivas. La tercera de ellas son las prácticas desleales. Y la cuarta de ellas son las operaciones de concentración económica. ¿Ok? Solo un poco para hacer una especie de reflexión. Estas normas, las normas antimonopolio, como son conocidas muy generalmente, tienen un fuerte componente económico. De hecho, su sustento y fundamento es económico. Siempre me jacto en decir que esta es la primera ley en donde primero es el economista y después el abogado. ¿Ok? ¿Hacia dónde propenden este tipo de normas? Gran parte de las actividades económicas ocurren en los llamados mercados económicos. ¿Ok? Esta es una convergencia de oferentes, demandantes, hay un producto o servicio que es transado, ¿sí? Y esto genera una interacción entre estas partes. Lo ideal, desde el punto de vista económico, es que exista un número casi infinito de consumidores, un número casi infinito de oferentes o productores, ¿sí? De tal forma que nadie, ni del lado de los consumidores, ni del lado de los productores, tenga un peso para unilateralmente modificar precios, cantidades, calidades y demás características en el mercado. Solo hagan el ejercicio numérico, dividan 1 para 1000 millones y ese número es casi 0. Ese es el peso que tiene un agente en ese mercado, nulo. ¿Ok? En la práctica no es así. Lo que inicialmente comenté son diseños teóricos efectuados, ¿sí? Para justamente entender las economías en un entorno donde la competencia sea la máxima posible. ¿Ok? Pero en la práctica vemos que los mercados no son así, vemos que hay menor número de consumidores en ciertos casos, menor número de productores en otros casos, ¿sí? Y eso hace interesante este tópico. ¿Cómo lograr que la competencia, ¿sí?, siempre exista en los mercados y que nadie abuse su posición en el mercado? Es decir, que nadie abuse de su poder de mercado, ¿sí?, que dado el poder de mercado no existan acuerdos para beneficiarse del poder que se goza, ¿ok?, que para capturar mercados no hagamos prácticas desleales, ¿sí?, y un aspecto un poco más de prevención, cuando existan integraciones económicas entre operadores económicos ya existentes, tratar de asegurarnos de que esta operación, ¿sí?,
no resulte en una concentración que pueda ser perjudicial para la economía. Entonces, los 4 objetos citados son realmente los 4 mayoritarias dimensiones sobre las cuales trabajamos en nuestra ley. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y sobre quién van? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Persona natural o jurídica, cualquiera de ellas. Sean públicas o privadas. Extranjeras, nacionales, con o sin fin de lucro. Que actual o potencialmente realicen actividades económicas en todo el territorio nacional. Gremios, ¿sí? Los gremios también son sujetos de aplicación a esta norma, ¿sí? E inclusive aquellas que puedan estar fuera del país, pero cuyas acciones o actos produzcan o puedan producir, ¿sí?, efectos perjudiciales en el mercado local. Sobre ellos, ¿sí?, se aplica la norma, es decir, es bien amplia la aplicación. Inicialmente lancé un concepto, mercado económico, ¿ok? Pero el mercado puede ser bastante amplio, ¿sí? Y aquí es muy importante determinar cuál es el mercado específico sobre el cual trabajamos. Eso en nuestra ley se establece bajo el concepto de mercado relevante, ¿ok? ¿Qué define el mercado relevante? Es básicamente el conjunto de productos y áreas geográficas en el cual se desarrolla la actividad económica o al cual pertenecen los grupos específicos de vendedores y compradores que participan en dicho mercado. ¿Ok? En otras palabras, analizamos el mercado específico sobre el cual vamos a evaluar nuestra ley. ¿Ok? En otras palabras, el mercado relevante define los límites en los que se desarrolla la competencia. ¿Ok? Evidentemente, hay que identificar muy precisamente de qué servicio o producto estamos hablando. Esto está en el artículo 5. ¿Ok? Les doy un ejemplo un poco ilustrativo. Digamos que nos interesa el mercado de los micrófonos, de estos micrófonos. ¿Este micrófono competiría con aquel micrófono que va en la solapa? ¿Sí o no? Es una pregunta que hay que plantearse. Si este micrófono, ¿sí?, se sustituye con el otro micrófono solapa, ¿sí o no? ¿Compite también con el micrófono que va anclado a la oreja y va hacia la boca directamente? ¿Sí o no? Son interrogantes que planteo. Si encontrásemos, por ejemplo, que los tres, ¿ok?, son entre sí intercambiables de manera muy fácil por parte de ustedes que son los consumidores, pues muy seguramente los tres sean parte del mercado relevante y se analicen como tal. ¿Ok? Otro ejemplo práctico. Allá a finales del siglo pasado, en Europa, en la Comisión Europea, ingresó una denuncia, ¿ok?, de un proveedor de bebidas gaseosas oscuras sobre su competidor mundial, alegando que había abuso del poder de mercado por parte de ese denunciado, ¿sí? La comisión coge la denuncia y la pone, le envía a la parte denunciada para que dé sus argumentos. En ese momento, la parte denunciada define un mercado relevante alegando lo siguiente. Dice: señores de la Comisión Europea, mi mercado relevante es el mercado de bebidas gaseosas refrescantes, donde yo tengo un peso aproximadamente, me invento, del 2%. Por tanto, como no tengo poder de mercado, difícilmente tengo abuso. ¿Ok? Evalúa la comisión y decide: no, señores, el mercado relevante que usted sugiere no es el correcto. Usted compite con el denunciante en el mercado específico de bebidas gaseosas negras. ¿Ok? Este ejemplo práctico, real, puede chequearlo ustedes en las páginas de la Unión Europea, pone de manifiesto que es muy importante el definir cuál es el mercado relevante, porque dependiendo del mercado relevante
podremos establecer si existe o no existe poder de mercado y, consecuentemente, tipificar un comportamiento dentro del marco de la ley. ¿Ok? Entonces, el concepto de mercado relevante no es cualquier concepto, es un concepto muy importante para poder seguir adelante en el proceso de análisis. Entonces, en términos generales, para determinar el mercado relevante, lo primero que debemos hacer, ¿sí?, es analizar las preferencias de los consumidores, ¿sí?, o quienes demanden el servicio o producto, e identificar cuáles son los bienes con que con este particular se intercambiarían fácilmente, lo que en economía denominamos los bienes sustitutos, ¿ok? Eso sería el conjunto de bienes materia del mercado relevante, contrastado con quienes lo ofrecen y quiénes son realmente los consumidores. Definimos la oferta y la demanda del mismo. Y otra dimensión muy importante es la geográfica. Pueda que este mercado tenga un espectro nacional, como capaz sea solo un espectro local, la provincia del Guayas. ¿Ok? Entonces, estos tres matices van a permitir identificar y determinar cuál es el mercado relevante en cuestión. ¿Ok? Como ustedes pueden intuir, esto no es, ¿sí?, cualquier cosa. Detrás de esto, como llamamos, hay una carpintería bastante exhaustiva, no solo en materia económica, sino también en materia estadística. ¿Ok? Entonces, para llegar a definir un mercado relevante, se requiere bastante bagaje técnico-económico y técnico-estadístico. ¿Ok? Pero el concepto es bastante claro. Otro concepto bastante importante, porque de este nombre o de esta variable depende mucho la cuantificación o el importe de la multa a pagar, ¿sí?, es el volumen de negocios. Esto se encuentra definido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Voy a leer textualmente para que no existan ambigüedades. ¿Qué es el volumen de negocios? La cuantía resultante de la venta de productos y de la prestación de servicios realizados por los mismos durante el último ejercicio que corresponda a sus actividades ordinarias, previa deducción del impuesto al valor agregado y de otros impuestos al consumidor. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, el volumen de negocios, más o menos, son las ventas totales del operador económico, descontando IVA y otros impuestos indirectos. ¿Ok? Entonces, pueda que una empresa se desempeñe en más de un mercado relevante. ¿Ok? Pueda que, digamos, 3, para ejemplos de ilustración, 3, donde el 90% de sus ingresos están apalancados en uno de ellos. ¿Ok? En otro hay un 9% y en un mercado minúsculo ellos tienen el 1% de sus ventas. Imaginémonos aún más, que en ese mercado que les genera el 1% de sus ventas, ellos tienen poder absoluto de ese mercado y no voy a decir que será por voluntad o sin voluntad, con decisión o sin decisión, ellos han cometido un abuso de ese mercado, ¿ok? Vamos a asumir que fue inconsciente, ¿ok? Abusaron, eso no los exime de culpabilidades. Inconscientemente abusaron en ese mercado, ¿ok? La intuición podría llevarnos a pensar que la multa asociada debería estar atada a ese porcentaje de ventas inmiscuido en ese mercado relevante. Y la respuesta es, no, señores, no se confundan. La multa se calcula sobre el grueso de las ventas, independientemente de cuál sea el mercado relevante en análisis o en discusión. ¿Ok? Entonces, mensaje a los operadores económicos, cuidado y por el 0.0005% de sus ventas, ¿sí?, van a arriesgar el 100% de todas sus ventas. ¿Ok? Por eso es tan importante el concepto del volumen de negocios, porque permite conceptualizar de manera mucho más clara este concepto. Abuso de poder de mercado, artículo 9 de la ley.
Básicamente, abuso por el mercado es cuando uno o varios operadores económicos, dada la existencia de poder de mercado, ¿sí?, por cualquier medio afecten la competencia, la eficiencia económica o el bienestar general. ¿Ok? Regresando un poquito a la introducción de esos mercados que eran los más dinámicos en competencia desde el punto de vista teórico, la teoría económica nos dice que esos mercados, ¿sí?, son los que tienen mayor grado de competencia, que son mercados que nos llevan a una eficiencia en mercados idónea, y que además es aquel funcionamiento que maximice el bienestar general de la economía. ¿Ok? Por eso es que la ley hace hincapié en esos tres conceptos. Cualquier comportamiento de uno o varios operadores, ¿sí?, dada la existencia del poder de mercado, que afecte la competencia, la eficiencia o el bienestar general. ¿Ok? Ejemplos: afectar la entrada de otro participante al mercado. Eso evidentemente, si yo establezco una barrera para que nadie entre, ¿qué estoy haciendo? Estoy previniendo que nadie compita conmigo. Es un abuso de mi posición de mercado. ¿Ok? Aumentar los márgenes de la ganancia de manera injustificada. Fijar precios predatorios o de explotación, entre muchos más. ¿Ok? Un ejemplo que hoy día es manejado por todos los medios, ¿sí?, el caso Conecel. El caso Conecel se inicia con una denuncia del operador estatal, en el cual alegaban que existían cláusulas de exclusividad entre el dueño del terreno, ¿sí?, con Conecel, para no arrendar ningún espacio a ningún otro operador económico dentro del mercado de telefonía celular. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense una montaña y en torno a esta montaña hay un valle. El que pone la antena en la cima de la montaña, con una sola antena, cubre todo el valle. Si los demás están imposibilitados en poner una antena en la misma punta, para cubrir el valle, siendo poco técnicos, al menos habrá que poner un poquito más abajo, una en cada punto cardinal. Así cubro el mismo valle. Pero para cubrir el mismo valle tengo que poner 3 antenas más. Entonces, en un negocio como la telefonía celular, una antena no es un pan. ¿Ok? Es decir, implica un costo descomunal y por tanto, eso de por sí ya se puede intuir como una barrera a la competencia. Y de hecho, esos fueron, entre otros, los argumentos analizados para que nosotros como institución estableciéramos la sanción correspondiente a Conecel, que luego fue impugnada en tribunales y que está en un tema judicial. Pero en concepto, ¿sí?, eso es un ejemplo muy claro de abuso por el mercado. ¿Cuál fue el argumento? Cláusulas de exclusividad injustificada en los contratos. ¿Ok? Hay otro concepto de abuso por el mercado, pero este se denomina abuso por el mercado en situación de dependencia económica. ¿Ok? Es la explotación por uno o varios operadores económicos de la situación de dependencia económica en la que pueden encontrarse sus clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para hacer la actividad. ¿Ok? Imaginémonos que mi ingreso, yo me encargo de poner enchufes en las paredes, solo depende de ese oficio y que está vinculado con el único vendedor de enchufes en el país. Es obvio que yo dependo económicamente, en este caso, de esta otra empresa, ¿ok? Eso le da un poder a esta empresa, le da un poder para poder abusar de mí. No sabemos si abusa o no abuse, pero si abusa, ese abuso se configura como abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica. Por ejemplo, hay muchos más, como obtener o intentar obtener bajo amenaza de ruptura de relaciones comerciales u otro tipo de amenazas, mejores precios, condiciones de pago, ¿sí? También, ¿qué podemos señalar? Como imponer directa o indirectamente precios u otras condiciones comerciales, ¿sí?, o servicios que no tengan que ver con lo que ustedes realmente han pactado inicialmente. ¿Ok? Artículo 10. Hasta aquí podemos decir que hemos hablado de un concepto, ¿sí?,
donde un operador o varios independientemente abusan. Pero ¿qué pasa si varios operadores, ¿sí?, que unidos gozarían de mucho más poder en el mercado, que separados deciden unirse y concertar decisiones, cooperar en el mercado para justamente aprovecharse de lo que el mercado les puede ofrecer dado su entorno de poder? Se llama acuerdos y prácticas prohibidas. Es todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela y en general todos los actos realizados por dos o más operadores. Es muy importante, no es solo, dos o más operadores económicos de cualquier forma manifestados, cuyo objeto, ¿sí?, la intención de esa unión o acuerdo sea afectar la competencia, la eficiencia económica o el bienestar general. Imaginémonos que yo compito en el mercado con otra empresa y decimos, ¿sabes qué? Mira, ¿para qué nos vamos a arrugar el traje, hermano? Tú vendes al norte, yo vendo al sur. Tú le compras a ellos, yo le compro a los de acá. No competimos, todos ganamos, ¿para qué vamos a complicarnos la vida? Sí, la no competencia le generará mayores réditos a los operadores, pero eso tiene una implicación negativa en los mercados. ¿Por qué? Porque definitivamente liquidó la competencia, ¿ok? Evidentemente no vamos a alcanzar eficiencia económica en dichos mercados y definitivamente el bienestar general se va a vulnerar 100%. Por eso, los acuerdos o las cooperaciones entre operadores económicos, ¿sí?, en un entorno de poder de mercado son realmente comportamientos tipificados en la ley y son sancionados en la ley. ¿Ok? Aquí un poco ejemplos que de manera gráfica se los mencioné: fijar concertadamente precios o manipular precios, repartir la producción, distribución, la venta de bienes o servicios, el reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas. Bien, así como tratamos de prevenir que no existan abusos en los poderes de mercado, también, en los mercados, dado el poder de mercado, también buscamos que las actividades ocurran dentro del marco de la ética y honestidad. Cuando las actividades y las prácticas se alejan de esto, pues las embarcamos en lo que se llaman prácticas desleales. Esto está recogido en el artículo 25, ¿sí? Y es desleal todo hecho, acto o práctica contrario al uso o costumbres honestas en el desarrollo de las actividades económicas, un poco lo que les decía inicialmente, ¿ok? Incluyendo aquellas que se efectúen a través de la actividad publicitaria. De hecho, bajo este contexto, el 10 de julio próximo haremos una charla académica, así como esta, ¿sí?, más breve, serán 2 horas, en la universidad, la que maneja publicidad aquí en Guayaquil es la Casa Grande, una de las más conocidas, y justamente para internalizar en el estudiantado de comunicación y publicidad nuestra norma, porque nuestra norma regula una práctica honesta en el marco de la publicidad, y ellos, al desconocer toda esta envergadura, definitivamente serán estudiantes que mañana trabajarán en el mercado de la publicidad, desconociendo lo que deberían hacer y cómo deberían actuar. Entonces, una labor nuestra dentro de nuestras múltiples tareas es promover la competencia y promover el cumplimiento de la norma como un objetivo preventivo, ¿sí?, no realmente punitivo. No buscamos sancionar como objetivo inicial, ¿sí? Nosotros gozaremos de mayor reconocimiento por todas aquellas multas que no pusimos porque los mercados decidieron comportarse adecuadamente, ¿sí? De hecho, mientras más multas existan, quiere decir que los operadores económicos son más renuentes a comportarse adecuadamente. Nuestro éxito sería que la actividad de promoción tenga su resultado natural, y es que los mercados se regulen de manera autónoma, sin ninguna intervención nuestra, más allá que la promoción y el acercamiento de la norma a sus actividades cotidianas. Actos de confusión, actos de engaño, actos de imitación y actos de denigración
Son múltiples casos de los cuales hablamos en prácticas desleales. Tuvieron recientemente uno en medios la semana pasada. Esto se enmarca dentro de prácticas desleales. También les mencionaba al inicio que uno de los objetos de nuestra norma, ¿sí?, es el análisis y regulación de las concentraciones económicas. ¿Ok? Cuando un operador toma el mando, por llamarlo así, de otro operador económico, independientemente de la operación que haya ocurrido para llegar a hacerlo, la más común es la fusión. ¿Ok? Otra puede ser que un operador adquirió todos los activos del otro operador. Siempre que ese proceso de integración desemboque en que uno de ellos va a asumir el mando, la toma de decisiones de esa otra empresa u operador económico, entonces estaremos hablando de concentración económica. La fusión de otras empresas, como les mencionaba, transferencia de los efectos de un comerciante, adquirir directa o indirectamente la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital, títulos de deuda, ¿ok? Cuando otorga al adquiriente el control de la influencia sustancial sobre la otra empresa, ¿sí? Un administrador común o cualquier otra operación que genere el control de quien la está adquiriendo sobre la otra, ¿ok? En ese caso, ¿qué es lo que debería ocurrir? La ley estipula dos cosas: o una cuota de mercado o un umbral mínimo de salarios básicos. Si pasamos de esos dos casos, dependiendo en el escenario que nos encontremos, el operador económico debe notificar a nosotros, ¿sí?, esta operación para que luego de nuestra aprobación o emisión de sugerencias respectivas pueda instrumentarse esta adquisición, fusión o lo que fuere. Si nosotros no intervenimos y ocurre esta operación y debió comunicarnos y recibir nuestra aprobación, pues tengan la plena seguridad que esa transacción está expuesta a sanciones bastante severas. Ahora, preguntas siempre serán, además de hacia dónde van ustedes, qué hacen, qué es lo de aquí, qué es abuso, qué es práctica desleal, también es, bueno, ¿y cómo podemos interactuar con ustedes? ¿Somos consumidores o somos empresarios y estamos expuestos a de pronto encontrarnos con situaciones que ameriten una denuncia? Bueno, el artículo 53 de la ley estipula claramente los procedimientos, pues no. Una investigación podrá ser de oficio o por una denuncia, tanto de órgano público como privado. Así se podrían iniciar investigaciones. Esta denuncia es recibida, ¿ok?, y es analizada por la parte correspondiente dentro de la Superintendencia de Control del Mercado. Luego de eso, ¿sí?, si hay que aclarar algo o completar algo, es devuelta al denunciante para que complete y aclare. Luego que ya se recibe el producto final, ¿ok?, se analiza la pertinencia de iniciar o no la investigación, ¿ok? Capaz no hay elementos, se archiva, o si hay elementos y da como punto inicial a una investigación formal dentro de nuestra estructura, ¿ok? Cuando aperturamos la investigación, ¿sí?, se emite un acto formal que inicia la investigación, es a través de una resolución administrativa. Si no, se archiva el trámite, como les mencionaba, ¿ok? Una vez iniciada la investigación, es muy importante, esto es reservado, ¿ok? La investigación es de carácter reservado. Solo pueden, ¿sí?, tener conocimiento de esta investigación las partes involucradas, es decir, quien denunció y el denunciado, ¿ok? Es más, una de las partes del proceso es evidentemente comunicar a la parte denunciada para que dé sus argumentos, ¿ok?, previo a iniciar o no la investigación, ¿ok? Iniciada la investigación, hay un periodo de excepciones donde el denunciado puede alegar ya formalmente dentro del proceso los elementos que considere pertinentes, ¿ok?
Hay un término de prueba, como en todo proceso administrativo, ¿ok? Y hay espacios varios para que el denunciado pueda esgrimir sus alegatos correspondientes y también el denunciante pueda sumar información al proceso, si así es así necesario. Aún más, no todo queda en el ámbito administrativo, también hay una audiencia pública donde se ventila la investigación hasta cierto punto y las partes pueden aún más anexar mayor información y argumentos al proceso, ¿ok? Básicamente, acabada la audiencia pública, ya casa adentro hay que tomar una decisión. Si la investigación realmente determina que cargos deban ser formulados o simplemente no genera cargos y se archiva. Cuando hablo de cargos por formular, es básicamente identificar si lo investigado desembocó en algún comportamiento sancionable dentro de nuestra norma. ¿Ok? Una vez que acaba esto, la intendencia que hizo la investigación remite este informe a la Comisión de Resolución de Primera Instancia. ¿Ok? Esta comisión es la que decide al final si sanciona o no sanciona. Si ustedes hacen una analogía como en el caso judicial, el fiscal investiga y formula cargos, pero esos cargos al final son evaluados por el juez, quien es que determina la sentencia sobre el caso. Acá es lo mismo, el fiscal es como el intendente que formuló cargos luego de la investigación, pero quien realmente sentencia o sanciona, como es este caso, es la Comisión de Resolución de Primera Instancia. ¿Ok? ¿Qué información debe contener la denuncia? Artículo 54. Aquí es muy importante que lo tengan muy claro, no es nada del otro mundo, son formalidades, pero es lo que permite iniciar el proceso de al menos evaluar la denuncia. Nombre y domicilio del denunciante, identificación de los presuntos responsables, descripción detallada de la conducta denunciada, indicando el periodo aproximado en el cual ha durado esta conducta, ¿sí? La relación de los involucrados con la conducta denunciada, o sea, una descripción bastante exhaustiva de lo que ustedes creen que están siendo afectados, ¿no? Datos que permitan identificar a los involucrados, ¿ok? Incluyendo, entre otros, sus domicilios, teléfonos, correos electrónicos y demás información que permita identificar a quienes ustedes estarían denunciando, ¿ok? Y finalmente, definir, bueno, sobre qué bien estamos hablando, sobre qué producto, qué servicio, ¿ok? Finalmente, elementos que permitan, no que ustedes prueben, sino que permitan canalizar de alguna forma la investigación previo a la evaluación de la denuncia, porque evidentemente ustedes dicen, fulano me hace esto, ok, pero ¿sobre qué productos hablamos? Para un poco aterrizar el mercado relevante, que es lo que comentaba inicialmente. ¿Ok? Las sanciones. Las sanciones son sencillamente 3 tipos de sanciones y están ancladas al tipo de infracción. ¿Ok? Pueden ser infracciones leves, graves o muy graves. Si la infracción es leve, la multa va hasta el 8% del volumen del negocio. Si es grave, hasta el 10%, y si es muy grave, hasta el 12% de volumen de negocios. ¿Ok? Entonces, como les decía al inicio, el volumen de negocios es trascendental, porque por muy poco, ¿sí?, podríamos arriesgar gran parte, por no decir toda la empresa o lo que esté siendo sujeto de análisis. La sanción no solo muere en el operador económico, sino que también puede trascender a la instancia directiva si se demuestra que ellos fueron parte de esta práctica. ¿Ok? Y la sanción es de hasta 500 remuneraciones básicas unificadas, así que multipliquen a cuánto ascendería. Es decir, inclusive la plana directiva no está exenta, ¿sí?, de sanciones, aun cuando la empresa o el operador ya hubiera sido sancionado. Ahora, no todo luce fuerte, tenso.
el legislador tuvo, diría, bastante balance en esta ley, porque incluyó en el artículo 89 de esta lo que se denominan compromisos de cese. Básicamente, ¿a qué se refieren? Una vez iniciada la investigación, ¿sí?, y hasta antes de que se notifique la sanción, en el caso que fuere así, el operador económico puede motivar un compromiso de cese. ¿Qué es eso? Es básicamente reconocer que se ha cometido una conducta sancionable dentro del marco de la ley, comprometerse a cesar dicha práctica, ¿ok?, no solo un ratito, sino permanentemente, y a ofrecer algo que permita remediar el perjuicio generado. Eso es un compromiso de cese. ¿Ok? ¿Sobre qué aspectos puede operar un compromiso de cese? Sobre abuso de poder económico, sobre abuso de poder económico en el evento de que hubiere dependencia económica, acuerdos y prácticas prohibitivas y prácticas desleales. Sobre las 4 dimensiones puede operar o instrumentarse un compromiso de cese. Aquí básicamente replicamos lo que mencioné al inicio, es básicamente reconocer la práctica, ¿ok?, comprometerse a suspenderla y a resarcir el daño generado. ¿Quién lo presenta? Cualquier operador económico que esté investigado, ¿ok? ¿Cuándo lo puede presentar? Como les dije, desde el inicio de la investigación hasta antes de notificar la sanción. ¿En dónde? Ante nosotros. ¿Quién resuelve esto? Lo resuelve la Comisión de Resolución de Primera Instancia, ¿ok? Ahora, la pregunta que quedará boteando es, bueno, y ahí, ¿cuál es el beneficio de hacer esto de aquí? Pues bueno, es sencillo. Cuando alguien motiva un compromiso de cese, y el compromiso de cese, ¿sí?, es aceptado, ¿ok? No es que todo es aceptado, ¿sí? Luego que hay un proceso y la evaluación de la comisión, se acepta o no la propuesta de compromiso de cese, asumiendo que es exitoso el proceso, esta estructura se acoge a unas tasas de remediación, ¿ok? Esto hay un instructivo en la página web de nosotros, www.scpm.gov.es, donde ustedes podrán ver una ecuación matemática, algunas que permiten cuantificar la tasa de remediación, ¿ok? Lo interesante de esta tasa es que son incrementales con el tiempo. Mientras más transcurre la investigación, ¿sí?, las tasas van convergiendo a las tasas de sanciones en la ley. Mientras más pronto sea la suscripción o motivación del compromiso de cese, mucho mayor la brecha entre la tasa de remediación y la tasa y el porcentaje de multa de la ley. Creo que lo que acabé de mencionar es mucho más claro si ven el siguiente gráfico. Si desde el día cero ustedes, no ustedes, o menos los que estén aquí, sean empresarios que estén en esta situación, ¿sí?, deciden suscribir el compromiso de cese, tienen esta diferencia entre las sanciones establecidas en la ley junto con las tasas de remediación. Financieramente es un golazo, ¿ok? Entendería que cualquier gerente financiero de cualquier empresa u operador económico involucrado en una investigación, ¿sí?, tendría de manera muy clara, ¿sí?, que el costo financiero de exponerse a la multa tal cual la ley lo establece en comparación con la tasa de remediación es bastante grande, ¿ok? Entonces hay un incentivo detrás real en suscribir un compromiso de cese en el evento en el cual así lo amerite, ¿no? Como decía, las tasas convergen a las tasas de multas finales establecidas en la ley. De mi parte, es lo que tenía preparado para ustedes. No quería ser muy exhaustivo en conceptos ni en artículos de la ley. Espero que esta charla breve de 30 minutos aproximadamente, un poquito más,
les haya sido de utilidad. Estamos totalmente abiertos a seguir formando conocimiento en materia de esta ley en ustedes. Están también las puertas abiertas, nuestras oficinas, para todos ustedes, en el caso que tengan alguna duda o que tengan inquietud científica para hacer estudios, tengan la plena seguridad que quienes habla y el equipo de trabajo en la ciudad de Guayaquil estará dispuesto a trabajar con ustedes mancomunadamente en lo que ustedes requieran. Estamos ubicados no tan lejos de aquí, en el World Trade Center, Torre A, piso 3, oficina 308. Para nosotros sería un placer con ustedes charlar eventualmente y hacer que este concepto, que hoy es nuevo y que es muy técnico, sea de un manejo generalizado y masivo, porque solo el conocimiento de esto empodera al ciudadano, empodera al consumidor y seguramente generará que la competencia en los mercados siempre prevalezca. Muchas gracias y buenos días.